Estamos estudiando las epístolas de Pedro y estamos en la primera epístola, capítulo 2. Vamos a leer en esa mañana la exposición de los versículos 18 hasta el 25. Terminamos el capítulo 2 de Primera de Pedro hoy. Amén. Para la próxima reunión vamos a estar exponiendo a partir del capítulo 3 de Primera de Pedro. Pero para hoy el Señor nos trajo una porción de la Escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Así vamos a leer la Santa Palabra de Dios. Abra tu Biblia y acompañe conmigo la lectura de la Palabra de Dios. Dice así la palabra: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén y amén. Oremos una vez más. Querido Espíritu de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo, a quien nosotros entramos en la presencia del Padre por el poder de tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra, esta porción de la Escritura. Alumbra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra fe y nuestra mente para comprender tu santa palabra. Úsame como un vaso, como instrumento en tus manos, porque es todo lo que soy. Dios, por favor, te suplico que ven con tu Espíritu y aclárenos tu palabra, que tú crezca y que yo mengue para la gloria de tu nombre. Tu nombre sea glorificado y exaltado, y yo, Señor, me quede en mi lugar, en mi puesto como ministro, como siervo, como alguien que es tan pequeño y tan nada delante de tu grandiosa mano y de tu grandioso poder. Por favor, cumpla tu voluntad en nuestras vidas, ministrando a través de mi alma tu palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Esa porción de la Escritura es algo muy precioso, muy maravilloso. Cuando nosotros leemos, vemos algo saltar en nuestro corazón, ¿no? Pedro nos está diciendo que es ser cristiano y qué proceso causa el paso que damos en fe cuando decimos ahora yo pertenezco a la comunidad de la iglesia, a la comunidad creyente, a la comunidad cristiana, ¿no? Y nosotros hemos presentado muchas cosas que Pedro nos ha presentado en esta epístola de forma tan preciosa. Pedro nos ha presentado el ordo salutis, es decir, el orden de cómo una persona es salvada. Todo eso Pedro nos ha presentado desde la elección hasta la consumación. Y la reunión pasada Pedro empezó a presentarnos a través de esa epístola las sumisiones. Yo he dicho ya en reuniones anteriores que hay 4 sumisiones que Pedro nos presenta a través de esta epístola. Es decir, Pedro como siendo el autor de esa epístola, como siendo el mismo hombre movido por la mano y el poder del Espíritu Santo, así que no estamos apenas refiriéndonos a un hombre, sino que estamos refiriéndonos a la palabra misma escrita de Dios. Es decir, Dios mismo está diciendo a nosotros que debemos sumisión a 4 puntos. Primero, que vimos la semana pasada, fue a las autoridades gubernamentales, es decir,
toda institución humana que ejerce autoridad. Es muy claro el texto, toda institución humana que ejerce autoridad, porque el contexto refiere a la autoridad. Toda institución humana, dice el texto en versículo 13, que nosotros leímos y estudiamos el domingo pasado. Ahora Pedro nos presenta una segunda etapa de la sumisión, el segundo punto de la sumisión, que está sujetos a los jefes de trabajo, es decir, a nuestros patrones terrenales en donde nosotros trabajamos, aquellos que pagan nuestro sueldo. Estas personas nosotros también debemos a ellos sujeción, sumisión. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora, el texto es fuerte porque nosotros vamos a comparar eso con nuestro trabajo, con nuestras actividades terrenales acá en ese tiempo, en esa época que estamos viviendo, que es algo totalmente distinto de la época que estaba viviendo Pedro y sus hermanos en la iglesia que él escribió, sino que vemos un tiempo totalmente tranquilo, un tiempo en donde trabajamos por un sueldo, un tiempo que nosotros estamos interesados por algo y recibimos un trato totalmente diferente, un trato realmente bueno. Nosotros estamos en un tiempo en donde el pago del sueldo es algo agradable, pero en esa época Pedro escribe a esclavos y dice: esclavos, sean sumisos, sujetos en todo a vuestros amos. Ahí estamos incluyendo esclavos cristianos que tenían amos cristianos y esclavos cristianos que tenían amos no cristianos. Algunos amos cristianos eran realmente personas buenas que trataban bien a sus esclavos. Otros que no eran cristianos trataban mal a sus esclavos. Así que no eran personas que trabajaban como el tiempo de hoy por un sueldo. Trabajaban porque era obligado a trabajar para vivir. Era obligado a trabajar porque era esclavo. Entonces no tenía derechos esa persona. Esa persona, en lugar de un sueldo, recibía paliza, recibía palazos, recibía injuria, ¿no? Entonces no tenía esa persona ningún ánimo, ningún motivo para servir bien a aquel amo. Y Pedro acá habla a los creyentes, a los amos, a los siervos, a los esclavos que se convirtieron al Señor. Él habla de forma muy clara, diciendo: ustedes tienen que servir y estar sujetos a este amo de ustedes, sean bueno o sea malo. Mira lo que dice: a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora traemos eso para aplicación de nuestros días. ¿Qué aprendemos con esa enseñanza de Pedro? Nosotros estamos viendo que ya era difícil para ellos en aquel entonces escuchar esa palabra y ser fiel a esta palabra, porque ellos eran esclavos. Y usted y yo, nosotros hoy, el tiempo de hoy, usted que tiene un trabajo, que tiene un sueldo, que cobra, que recibe por esto, y a veces viene a casa o entonces rezunga ahí mismo en el trabajo, o llega a casa rezungando, o rezunga ahí mismo en el trabajo, no es sumiso a su jefe, está siempre confrontando a su jefe, está siempre en contra de su jefe. Esto la palabra de Dios desaprueba, no aprueba este hecho, esta acción de un cristiano. Si usted tiene un jefe, un patrón, alguien que te paga el sueldo, y esa persona ejerce autoridad sobre usted tiene que estar sumiso por causa del Señor. ¿Se recuerda el versículo 13? Por causa del Señor, someteos. Nosotros debemos someter, no porque esa persona es buena. Es fácil someternos a una buena persona, ¿no? Una persona afable, amable, como dice el versículo 18. Es fácil sujetarnos a un patrón, a un jefe que es re amable con nosotros. Ahora, cuando ese jefe es difícil de soportar, cuando es un jefe duro, feo, que te trata mal, es más difícil, pero Pedro y su palabra, la palabra de Dios, nos dice, nos afirma, y nos convoca, y nos ordena a estarmos sujetos, a escuchar eso, a sufrir el agravio y a estarmos sujetos
a esos jefes, dando buen testimonio de cristiano y de creyente. Hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. Yo voy a cortar acá y vamos a seguir dentro de un rato. Pero quiero hacerte una pregunta muy seria, muy seria. ¿Qué es que la salvación hizo contigo? ¿Cuál fue el cambio realmente sustancial que causó en tu vida tu conversión? ¿Qué te identifica como creyente? ¿Es porque usted viene a la iglesia? ¿Qué es lo que te identifica como cristiano? No, para un cachito, vamos a pensar en nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que te identifica como siervo de Dios? Si sos desobediente a la palabra, si no escuchás lo que Dios te manda hacer acerca de su palabra, usted escucha una prédica, una enseñanza como esta, una exposición de la palabra de Dios en tiempos difíciles a la iglesia que sufría esclavitud y piensa que no puede aplicar eso o no debe aplicar eso a tu vida el día de hoy. Yo tengo sinceramente grandes dudas de entender que realmente has nacido de nuevo. ¿Cuál fue el cambio sustancial que tu conversión causó en tu vida? ¿Qué es lo que cambió en tu carácter? Es una pregunta que tiene que estar siempre en nuestros corazones. Yo tengo que preguntarme eso. ¿Cuál fue el día que yo nací de nuevo? Hay muchos hijos de pastores que parece que vienen llevados por los padres, y nunca hubo un día, un momento que dijo, ay, ese fue el día que yo me encontré con el Señor. Yo entiendo la palabra de Dios para aplicarla en mi corazón. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Tuve un choque, un encuentro con Jesucristo. Pregunte a tus adentros. ¿Qué día te encontraste con Jesucristo? ¿Cuál fue el momento de tu conversión? ¿Tú eres salvo de qué? ¿Qué evidencia tu salvación? Es fuerte. Es fuerte porque la palabra de Dios nos viene siempre enseñando, nos viene siempre hablando cosas, pero parece que los cristianos, y muchos cristianos que están llenando iglesias, copando iglesias, entre sí mismos pelean. ¿Qué dirá lo que harán con los de afuera cuando no están siendo vistos por los hermanos cristianos o por sus pastores? Usted no es creyente para tu pastor, para agradar a hombres, no. Tú no eres creyente para el pastor porque el pastor no tiene autoridad para cambiar tu vida, ¿no? Usted eres cristiano y eres creyente para Cristo, porque Él fue el que cambió tu vida para siempre. Entonces tú tienes que agradar no a hombres, sino que a Cristo. Es a Él que usted tiene que agradar y es hacia Él que tiene que mirar y decir, Señor, ¿será que estoy parecido contigo? Esa es la pregunta. Porque cuando Cristo nos habla su palabra, parece dura esa palabra. Ah, pastor, tengo que someterme a las autoridades. Ah, no, por favor, ¿será que no está interpretando mal, pastor Wilton, esta palabra? ¿Será que tengo que someterme a mis jefes, aunque sean malos? Ah, pastor, por favor, no me ponga una carga más. En nombre de Jesucristo, conviértate. Y entienda que la palabra de Dios es para ser obedecida. No es el pastor Wilton que está poniendo carga. No hay carga cuando se obedece a la palabra de Dios. No tenemos eso como un peso, porque yo trato de cumplir cada una de esas palabras. Y no podemos tomar como un peso. Es una liberación de toda la esclavitud que traíamos del pecado y del mundo. Eso es una bendición. Poder leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Deja con que la palabra de Dios cambie tu vida, tu actuar. Es lo que Pedro nos va a presentar más adelante. Y es lo que Pedro nos está presentando en estos versículos que ya vamos a correr un poquito con ellos. ¿Será que nosotros estamos buscando aprobación de hombres o de Dios? Escuche lo que dice el versículo siguiente, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Usted a causa de tu conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Tu conciencia delante de Dios está diciendo, Dios no quiere que yo haga esto. Por esa razón yo voy a sufrir el agravio. Dios no quiere, en mi conciencia, la palabra de Dios me enseña que si alguien me golpea la mejilla derecha, yo tengo que dar la izquierda. Yo en mi conciencia estoy seguro de que yo no puedo acostarme con otra mujer.
porque eso no agrada a mi Dios. No es a la oscura, donde nada está viendo. Usted puede hacer lo que usted te parezca, porque parece que nadie va a enterarse de eso. No, es mediante tu conciencia delante del Señor. Y aún haciendo todo correctamente, sufrís injusticia. Mira, qué fuerte, qué cosa maravillosa son esas palabras de Pedro. Porque Pedro no enfatiza la virtud de hacer el bien, más bien está enfatizando la virtud de recibir el mal. ¿Cómo usted recibe el mal? Cuando sos maltratado por un jefe, por un patrón, ¿cómo lo recibís? No es tu virtud de estar haciendo el bien. Bueno, yo voy a actuar correctamente, con respeto a ayudar a otro, a servir al prójimo, a estar haciendo el bien. No, Pedro está diciendo, cuando usted es herido, cuando recibe la maldad de alguien, ¿cómo actúas? ¿Te identificas como cristiano todavía? ¿Tus acciones todavía son las mismas de como si no estuviera siendo injuriado? La palabra de Dios en Lucas 6, versículo 32 a 33, esa misma palabra merece aprobación del versículo 19. Está hablando de qué mérito tenéis, pero no es mérito delante de los hombres, no es mérito tampoco delante de Dios. Esa palabra mérito tenéis o aprobación es una palabra diciendo cómo Dios te mira. ¿Está juntando usted tesoro en los cielos? Eso es. Estoy haciendo de acuerdo a lo que Cristo hizo por mí. Eso es. Es como decir, usted está actuando de acuerdo a una persona que fue salvada y nacida de nuevo. Tu reacción te identifica, te diagnostica como nacido de nuevo o no sos digno de ser llamado hijo de Dios. Porque tus hechos no demuestran la salvación que está en tu corazón. Qué poder salvífico cuando la salvación entró en tu vida. ¿Qué cambio causó ese poder salvífico? ¿Qué poder salvífico es demostrado en tus hechos? ¿De qué forma podemos mirar hacia cada uno de nosotros como cristianos? Identificarnos como hijos de Dios, porque es así que Jesús trata la cosa. Mira conmigo Mateo 6. Yo quiero llevarte a ese texto. Lucas 6, 32 al 34. Mira que dice Jesús usando las mismas palabras que Pedro usa. ¿Por qué? Porque Pedro está empapado de las palabras de Jesucristo. Dice así, desde el 32, dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿O qué recompensa tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. El texto de Mateo es el texto de Lucas, y seréis hijos del Altísimo. El texto de Mateo dice, para que seáis hijos del Dios Altísimo. Es la evidencia que te declara y te confirma como hijo del Dios Altísimo. No es que usted hace el bien para ser alcanzado en salvación. No, usted hace el bien porque fue alcanzado en salvación. Es decir, la evidencia de que fuiste alcanzado por salvación es hacer el bien y reaccionar como aquel que es digno de haber sido nacido de nuevo. Es decir, no solo el hacer el bien, sino que soportar el mal. Cómo reacciono ante las tribulaciones y cómo actúo ante la paz. ¿Cómo es mi actitud? ¿Qué clase de carácter ha engendrado en mi vida cuando yo conocí a Cristo? Como los himnos que cantamos.
Él vino a mi corazón. ¿Qué cambio, qué naturaleza ha nacido en mí cuando Él vino a mi corazón? Él realmente te dio un nuevo nacimiento, usted ha realmente cambiado de actitud. La conversión en Jesucristo no tiene que ver con una emoción. Obviamente que usted va a sentir emociones, porque la experiencia de que usted haya nacido de nuevo, usted siente emociones, pero no es la evidencia de que ha nacido de nuevo. Hay gente que puede fingir emociones, pero no puede fingir un carácter transformado. El carácter malo va a ser mostrado y demostrado en algún momento. Va a ser demostrado. Jesús dijo, por los frutos conoceréis a los árboles. Es por los frutos. Va a salir naturalmente la persona la demostración de su carácter. Tarde o temprano, por más que finge, es el fruto que sale de la persona. Naturalmente. Una planta de higos, usted no la va a ver ahí poniendo fuerza para soltar un higo, sale naturalmente. Y usted ya va a identificar, es una planta de higo, es una higuera. Una planta de aceituna pasa lo mismo, la oliva. Una planta de mango pasa lo mismo. El mango, ya sabes que es una planta de mango, porque es natural de su producción, de su producto. Así somos nosotros. Jesús compáranos con las plantas. Y dice, por los frutos los conoceré. Va a salir naturalmente de esa persona, paz, amor, longanimidad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, alegría, gozo. O va a salir obras de la carne, malignidad, enemistad, odio, enojo, tristeza. Todo eso es natural, sale naturalmente. Del nacido de nuevo salen los frutos del Espíritu, y del que no es nacido de nuevo vamos a ver las obras de la carne. Conforme Gálatas 5, del 19 hasta el 26. ¿No? Entonces, ¿qué se produjo en nosotros por el nuevo nacimiento? Pedro nos enseña, nos reta, nos habla de forma quizás dura para algunos, pero hermano, es más duro para aquellos que escucharon la primera vez, que eran esclavos, y Pedro decía, tienes que comportarte como un cristiano. Usted es nacido de nuevo, portate como un nacido de nuevo. Tu amo es malo, es perverso, es insoportable. Ámalo, sujétese a él, porque usted está sujetándose a Cristo. Esa es la palabra que Pedro da a los que son esclavos en ese entonces. Y hoy ya tenemos la abolición de la esclavitud, no hay esclavitud, pero la comparación, lo que se equipara a lo que Pedro está enseñando, son los jefes de tu trabajo. ¿Cómo te portas ante el jefe malo, el jefe que te trata de forma fea en tu trabajo? Amén. Aprendamos a sermos siervos de Dios, a demonstrar, a expelir, no expelir, sino que a externar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. 3 veces en ese texto de Lucas 23 Jesús dice, ¿qué mérito tenés? Con referencias a hacer algo por quien puede devolver el beneficio. Pero Él proponga hacer esas cosas por aquellos que no pueden devolver el favor. Mira qué cosa preciosa. Si nosotros somos afligidos por un pecado que cometemos, por un error que cometemos, entonces somos justamente afligidos. El apóstol Pedro nos presenta otra clase de aflicción. Dice, y si fuimos afligidos por algo que no cometimos, que no hicimos, y ahí trae el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, acá en versículo 20, ya dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Tenés que soportar, está equivocado, está en pecado, tenés que soportar. Si robaste, tenés que ir a la cárcel, es normal, es lo que Pedro está diciendo. No está haciendo nada de más si lo soportás. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa aprobación delante de Dios, es decir, yo no estoy viviendo más para mí mismo.
Yo no busco agradar a mí mismo. Yo no busco satisfacer la ira que sentí cuando fui injustamente afligido, injustamente juzgado. No. Yo no tengo que reaccionar de acuerdo con mi ego, con mi yo. Yo tengo que reaccionar de acuerdo a mi Cristo, a mi Maestro. Porque el versículo 21 dice, pues para esto